Hola. Bueno, vamos a seguir haciendo ejercicios, problemas en este caso, y vamos a ver el problema número 12. Bien, dice que calculemos las dimensiones de un rectángulo. Un rectángulo todo el mundo sabe lo que es, pero si hay que calcular las dimensiones tendremos que decir cuánto vale un lado y cuánto vale el otro. Es decir, al final del problema yo tendré que decir la base del rectángulo vale tanto y la altura del rectángulo vale tanto. Hasta que yo no diga eso, el problema no estará bien terminado, ¿vale? Bien, y dice que la diagonal del rectángulo mide 75. ¿Vale? La diagonal es esto y mide 75 metros en este caso. Y además nos dice que otro que es semejante a otro rectángulo, ¿vale? Es semejante a otro rectángulo que mide de lados 36 y 48. ¿Qué es semejante? Pues es que es lo mismo, por así decirlo, pero más pequeño o más grande, ¿vale? Es un rectángulo con las mismas proporciones, pero más pequeño o más grande. Entonces, si es de 36 por 48, claro, tendré que poner el 48 aquí, puesto que estoy dibujando la base más grande, y el 36 aquí. Bien, esto es lo que nos dice el ejercicio. Vale, en este ejercicio hay que mezclar las dos cosas más importantes que tendríais que haber aprendido de la geometría que habéis dado hasta ahora, que son el teorema de Pitágoras, os sonará por lo menos el nombre, ¿vale? Que el teorema de Pitágoras solo lo podemos utilizar cuando tengamos un triángulo rectángulo, ¿vale? Aquí yo voy a utilizarlo aquí, en este triángulo, que es rectángulo. Y alguien me podría decir, ¿y no puedes utilizarlo aquí en este triángulo que no es rectángulo? Y yo digo, sí, pero eso lo voy a hacer después, porque este problema lo voy a hacer, hay dos maneras de hacerlo. Una, utilizando las ecuaciones, los sistemas, pero también se podría hacer sin utilizar ecuaciones y sistemas. Pero como estamos en este tema que es de ecuaciones y sistemas, primero lo voy a hacer utilizando ecuaciones y sistemas y luego al final, como postre si queréis, os regalaré cómo se podría haber hecho este problema sin ecuaciones y sistemas, ¿vale? Pero vamos primero con ecuaciones y sistemas. Entonces voy a aplicar el teorema de Pitágoras, como os estaba diciendo, en el triángulo grande. Tiene que ser triángulo y rectángulo, ¿vale? ¿Por qué estoy seguro de que es rectángulo? Porque este triángulo está dentro de un rectángulo y yo sé que aquí hay 90 grados, ¿vale? Si no, no podría utilizar el teorema de Pitágoras. Vale, ¿qué me dice el teorema de Pitágoras? Me dice que un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Es decir, si hago las cuentas, lo que tenemos es que x cuadrado más y al cuadrado es 75 al cuadrado, que tenía por aquí hecha la cuenta yo, 5.625. Vale, ya tenemos nuestra primera ecuación de lo que va a terminar siendo un sistema. Vale. Bien, y ahora voy a utilizar el otro teorema, importantísimo también, para mí más importante todavía que el de Pitágoras, aunque los alumnos lo soléis olvidar, que es el teorema de Tales. Vale, el teorema de Tales, si no lo recordáis, para poder trabajar con él, lo que necesitamos son tener dos figuras semejantes, es decir, una más grande que otra, o una más pequeña que otra, que es justamente lo que tenemos aquí. ¿Vale? Entonces, ahora voy a aplicar el teorema de Tales no a una figura como hacía antes. Si me habéis visto trabajar antes he aplicado el teorema de Pitágoras solo a esta figura, solo a ese triángulo. Pero ahora voy a aplicar el teorema de Tales a dos figuras. Esa es la gran diferencia. El teorema de Tales se utiliza a dos figuras que son semejantes y el teorema de Pitágoras se le aplica solamente a un triángulo rectángulo. Vale, ¿qué decía el teorema de Tales? Pues que se mantiene la proporcionalidad, es decir, que la proporcionalidad de lo que ocurre en una figura con respecto a lo que ocurre en la otra. Es decir,
para que lo entendáis, que x dividido entre 48 me sale lo mismo que y dividido entre 36. Pues eso es lo que voy a poner, que x dividido entre 48 es lo mismo que y dividido entre 36. Y esta es la segunda ecuación de segundo grado de mi sistema, que cuando lo junto las dos, pues tengo un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Bien, yo lo que haría en este sistema, lógicamente, es de aquí, de esta ecuación, hay que despejar en una y sustituir en la otra, porque no es un sistema lineal. ¿Veis que es un sistema de segundo grado? ¿Vale? No es lineal. Como no es lineal, el método que mejor funciona es el de sustitución. Y siempre es mejor despejar en la más fácil, en la ecuación más fácil, y sustituir en la más difícil. Entonces, yo primero trabajaría en la ecuación más fácil, que es la de abajo. ¿Y qué haría yo? Pues el 48 que está dividiendo lo paso a la otra ecuación multiplicando. Es decir, ¿qué me va a quedar? Que x es igual, como pasa multiplicando, 48 por x, por y, perdón, me he equivocado, por y partido por 36. Entonces esto es x igual 48 por y partido por 36. Y si simplifico esa fracción, hacerlo vosotros, sale 4 tercios y por y. Vale, entonces esto es lo que voy a sustituir en la otra ecuación, la que lleva los cuadrados, en esta, ¿vale? Pues lo sustituyo. ¿Y qué me sale? Lo hago aquí y lo voy a hacer en verde. Me sale que x al cuadrado, es decir, 4 tercios y al cuadrado, eso es la x al cuadrado, más y al cuadrado, es igual a 5.625. Vale, elevamos al cuadrado, 4 al cuadrado es 16, 3 al cuadrado es 9, y al cuadrado más y al cuadrado es igual a 5.625. Vale, ahora para quitar este denominador podríamos calcular mínimo común múltiplo y todas esas cosas, pero es más rápido aplicar el siguiente truco. Cuando solo haya un denominador, y este truco lo podéis apuntar y aprenderlo, si yo multiplico toda la ecuación, toda, por 9, ¿qué es lo que va a pasar? Que aquí el 9 con el 9 se va a ir y los otros habrá que multiplicar por 9, ¿no? Venga, vamos a hacerlo. Esto es más rápido que hacer el mínimo común múltiplo. Cuantas más cosas vayáis aprendiendo para utilizarlas, pues más rápido lo hacéis. Entonces, ¿qué me queda cuando yo multiplico? Pues he dicho, en el primero el 9 con el 9 se va. Entonces, ¿qué me queda? 16 y cuadrado. En el siguiente, el 9 tiene que multiplicar al y cuadrado, es decir, 9 por y cuadrado, ¿cuánto sale? 9y cuadrado. Y en el siguiente, 9 por 5.625, pues me cojo una calculadora y me sale 50.625. Sumo 16 y cuadrado más 9 y cuadrado son 25 y cuadrado, igual a 50.625. Esto es una ecuación de segundo grado incompleta. Como es incompleta, en vez de aplicar la fórmula, lo hago como la incompleta. Paso el 25 dividiendo y me queda que y cuadrado es igual a 2025, y de aquí me salen las dos soluciones. La primera, que es raíz cuadrada de 2025, que es 45, y la segunda, menos raíz cuadrada de 2025, que es menos 45. Vale, lo primero es, esta solución no me vale. ¿Por qué? Porque el lado de un rectángulo no puede valer negativo. Luego esa ya la tacho y me olvido de ella. Y ahora tengo que calcular la x. ¿Dónde voy a calcular la x? Pues de aquí, sustituyendo aquí, que para eso lo teníamos despejado, ¿de acuerdo? Entonces me vengo aquí y digo, si la y sub 1 en este caso, o la y ya, porque solo hay una solución, si la y sub 1 vale 45, la x sub 1, ¿cuánto vale? Pues 4 tercios multiplicado por 45.
¿Cuánto sale 4/3 multiplicado por 45? Pues hacerlo, que os va a salir 60. Vale, en todo caso, metros y metros. ¿De acuerdo? Bien, pues ya hemos respondido, o si queremos dejarlo todavía mejor, pues lo pongo. Las dimensiones del rectángulo, porque es lo que me habían preguntado. Son 60 metros de base y 45 metros de altura. Bien, esa sería la respuesta y ya estaría resuelto el problema. Os dije al principio que este problema se podía hacer también sin utilizar las ecuaciones. Voy a hacerlo para que veáis que efectivamente eso se podría hacer así. Mira, si yo utilizo el teorema de Pitágoras aquí, en ese triángulo que tenemos ahí, me va a salir la otra diagonal, es decir, la diagonal que me falta aquí. Voy a poner la letra Z. Vale, si yo pongo ahí y pongo que Z al cuadrado, que va a ser igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado, entonces me sale que Z al cuadrado es igual... bueno, no tengo por aquí las cuentas, sí, 3000, bueno, hacedlo vosotros, va a salir 3600 y por lo tanto Z me va a salir o raíz cuadrada de 3600, que es 60, o menos 60, pero esta hay que descartarla, ¿vale? Esta no me vale. Es decir, que este 60 metros, siempre hay que poner las unidades. Es decir, que este lado de aquí me vale 60 metros. Vale. Es utilizando el teorema de Pitágoras ahí. Si ahora utilizo el teorema de Tales, me va a salir más rápido, porque ahora digo, el teorema de Tales me dice que 75 entre 60, 75 entre 60 es la proporción. La proporción, podéis simplificar esto y es 5 cuartos. Luego, 5 cuartos es el número que me sirve para pasar de un rectángulo a otro o de un triángulo a otro. Entonces solo tengo que multiplicar por 5 cuartos el 36 y el 48 y me va a salir la y y la x. Mira, si hacemos 5 cuartos, lo multiplicáis por 36, hacedlo vosotros, veréis que os va a salir 45, ¿no? A ver, sí, 45, que es la misma solución que nos había salido. 45 metros, y si hacemos 5 cuartos por el otro, por 48, por el otro lado, ¿vale? Por 48 me va a salir 60 metros, que es el otro. Es decir, este ejercicio podríamos haberlo hecho así, de esta manera, muchísimo más corto, utilizando el teorema de Pitágoras y el teorema de Tales, exactamente igual, hay que utilizar los dos teoremas, pero si lo hubiera hecho primero en el pequeño y después en el grande, me sale mucho más rápido y sin utilizar las ecuaciones ni los sistemas que haciéndolo al revés. Si lo hacemos en el revés, es decir, primero en el grande y luego la proporción, como hemos hecho al principio, entonces lo que me sale es un sistema de ecuaciones, ¿vale? Por supuesto el resultado es lo mismo, pero bueno, he querido hacerlo primero de una manera para que me saliera un sistema de ecuaciones, pues, que es lo que estamos practicando aquí, y después pues os lo he explicado de la otra manera, que en realidad era bastante más fácil, o por lo menos más corto. De fácil o difícil venía a ser igual, porque era aplicar un teorema y después el otro. Bien, como resumen, ¿qué hemos aprendido de este ejercicio? Lo más importante es repasar el teorema de Tales y el teorema de Pitágoras.
Que por cierto, el teorema de Tales es el gran olvidado. Cuando yo le pregunto a los alumnos por teoremas, ¿qué teoremas os sabéis? Como mucho me dicen el de Pitágoras, el de teorema de Tales no me sale. Bien, os debéis saber los dos. De hecho, sabiéndoos esos dos, podéis llegar hasta segundo de bachillerato bastante bien, ¿vale? Solo con esos dos, pero sabiendo solo uno, mal asunto, ¿vale? Tenéis que saber los dos, el teorema de Tales y el teorema de Pitágoras, ¿de acuerdo? Entonces este vídeo os viene muy bien para repasar los dos teoremas. Venga, hasta luego.